Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora nos sintonizan, pero como siempre les saludamos desde su programa En Camino, como dice el Padre Claret, evangelizando por todos los medios posibles, tratando de llevar a sus hogares un mensaje de esperanza sin importar su religión ni su credo, ¿verdad? Lo importante es que usted tenga el deseo de vivir correctamente, de ser feliz de verdad, y siempre el Evangelio nos puede comunicar algunas normas, algunas tácticas, algunas estrategias para que nuestra vida sea mejor. Nos acompaña hoy el diácono Héctor, que es colombiano, casado con una panameña, pero viven en Estados Unidos. Sí. ¿Dónde viven ustedes? Nosotros vivimos, yo soy diácono de la diócesis de Orlando, Florida. El lugar donde vivimos está aproximadamente 45 minutos norte de Orlando, la ciudad de Mickey. Y llevamos viviendo allí aproximadamente 11 años. Vivimos en Alaska. Allí fue donde yo realmente comencé el programa de diaconado en Alaska. Pero disfrutando mucho allá, pero me hace falta mucho estar con mi gente y por eso estamos aquí. Sí. Ellos ya vinieron hace 3 años y compartieron con la parroquia, con el padre Alvin, y bueno, desearon venir nuevamente a compartir con nosotros. Son latinos, el latino llama latino, ¿verdad? Entonces, y compartimos nuestra experiencia de fe. Bien, vamos a comenzar nuestro programa compartiendo con ustedes un espacio musical que nos ambiente un poco, tomando en cuenta el tema del Evangelio, de la liturgia de la palabra de este domingo 1 de septiembre. Escuchemos. Queremos agradarte, Señor. Queremos acercarnos a ti. Haznos de nuevo, Señor. Doctores en ley, transfórmanos el corazón, purifícanos, purifícanos, danos un corazón limpio y puro, dispuesto
de tu gran amor. Llénanos el corazón, purifícanos, purifícanos. Danos un corazón limpio y puro, dispuesto a recibirte con dignidad, Señor, dispuesto a recibirte con dignidad, Señor. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre. Concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a escuchar la primera lectura de la liturgia de la palabra de este domingo 22º del tiempo ordinario, 1 de septiembre, tomado del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en prácticas y puedas así vivir y entrar a tomar parte de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni que quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: ¿en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente? Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hemos escuchado, Héctor, el evangelio de esta primera lectura que está tomada del Deuteronomio. Normalmente sabemos que siempre la primera lectura de los domingos prepara el evangelio, es una antesala, ¿no? El evangelio nos va a hablar de la importancia que tiene más el compromiso que el precepto, pero hemos escuchado del libro del Deuteronomio que encierra todos los preceptos de la antigua ley. Entonces, no sé, vamos a hacer comentarios, compartir con nuestra gente lo que esta primera lectura nos quiere decir. Tenemos por lo menos una media hora para comentar sobre esta primera lectura. No sé si tiene usted por ahí alguna ideita que podamos ir sacando. Lo primero que me viene a la mente cuando lo estabas leyendo, puedo escuchar a Moisés hablándole al pueblo y dándole esos preceptos que el Señor quiere para el pueblo. Hoy en día, uno de los factores principales que yo pienso que está afectando nuestra fe católica, es poder entender de que cuando Dios habló de preceptos, de mandamientos, más que una obligación en lo que a mí respecta, y yo lo expongo casi siempre de esta forma, sobre todo por la perspectiva que la juventud tiene hoy en día con respecto a los mandamientos es más que todo una sugerencia. Ahora, es una sugerencia dada por un padre amoroso, y ese padre amoroso hace esta sugerencia a sabiendas de que si se rompe esa ley o se interpreta de una forma personal, tal vez nos equivocamos. Y por esa razón es que
yo pienso que en el Antiguo Testamento siempre se está hablando de la importancia de obedecer la fe, pero más que una obligación, es un Dios misericordioso, un Padre misericordioso, diciéndole a sus hijos, ¿por qué no hacemos esto? El hacer esto va a tener una consecuencia para ti, para los que están a tu alrededor y para todo el pueblo israelita. Hoy en día no nos deberíamos separar de esto. Deberíamos mirar igual a un Padre misericordioso, a un Padre amoroso, que ha mantenido siempre una postura ante leyes, ante mandatos, más que una obligación, una hermosa sugerencia de amor. Porque todo padre que ama, corrige. Eso es lo primero que me viene a la mente con respecto a esto. Bueno, y siguiendo por esa línea, también me atrevería a decir que, lógicamente, ese Padre amoroso, que es creador también, ¿no?, ha creado y nos ha entregado un mundo portentoso, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esa sugerencia es, bueno, para que ese mundo portentoso que yo le he entregado, ustedes lo sepan guiar, están estas normas. Como dice usted, que no la vean como una obligación, sino como una necesidad de ustedes mismos, de vivir. Bueno, yo creo que hoy día, por ejemplo, los evangélicos tienden mucho a hablar del Dios es un Dios de orden. Ahora yo no sé en qué sentido lo dicen, si lo dicen en ese sentido más de imposición y de que no, y si no cumples la orden te vas al infierno, te condenas, o en el sentido o sea, como de repente usted en su hogar ama a su esposa, ama a sus hijos, a sus nietos, y lógicamente quiere un orden, y ese orden es para ser más agradable a la vida de su familia, no tanto para imponer o para aplastar o para manifestar que usted es el hombre de la casa, ¿no? Entonces va más o menos por esa línea que usted nos está sugiriendo, ¿no? Que me parece fabulosa, ¿no? No es un Dios que impone, es un Dios que sugiere, un Dios que advierte precisamente por beneficio nuestro. Un Dios que no necesita alabanza, no necesita que yo cumpla cosas para que su grandeza se multiplique. Él todo lo que sugiere es en beneficio de nosotros, no de él. La mayor gloria de Dios es que el hombre viva. Y la tristeza de Dios es que el hombre se condene, ¿no? Porque ama, ¿no? No sé. Sí, qué lindo de que podamos ver a este Dios de esa forma, como un padre. Estaba yo preparando una charla para los matrimonios en un lugar en Colorado, en los Estados Unidos, y estaba escuchando a un sacerdote que me gusta mucho en los Estados Unidos. Él se llama Padre Ripperger, y él es un sacerdote exorcista. Está tratando de crear una orden religiosa. Él tiene mucha tendencia ortodoxa. Él tiene unas posturas radicales. Casualmente esta mañana estábamos hablando acerca de ese radicalismo. Me agrada mucho. Y él hizo este comentario con respecto a Adán y Eva. ¿Okay? El pecado original. Adán y Eva, los primeros esposos, Dios les establece, primero que todo, como usted, padre, dijo, les regala todo, les da todo. Hagan esto, lo que ustedes quieran, esto es para que ustedes sobrevivan, esto es para que ustedes disfruten. Está aquí, un paraíso. Pero allí, ese arbolito, no me lo toquen. Crea una ley. Una vez más, esta ley es para crear un orden, para que haya una jerarquía en quien establece este orden, quien lo obedece, y hay una respuesta y hay una reacción a ese orden. Entonces explica él de que cuando Eva va y se acerca al árbol, es tentada, ella mira la fruta, la ve linda, sabrosa, atractiva, la toma, olvidándose de que hay una consecuencia, de que Dios te dijo, hay frutas lindas, sabrosas en todas partes, pero tú escoges esta que yo te dije que no, que por favor te dije que no. Llega Adán y ve lo que sucede. Ella inmediatamente lo primero que hace, en vez de decirle, mira, yo creo que me fui por el lado que no era. Debió ella haberle dicho, mira Adán, yo creo que cometí un error, ayúdame. Él era su esposo, pero no, ella le impone esto porque ya hay un temor, es obvio. Cuando se peca, ya hay una condición de miedo. Y Adán le dice, en vez de decirle a su esposa Eva, no, ¿sabes qué? Como una parte jerárquica, como siendo cabeza del hogar, le dices, no, Eva, vamos a hablar con nuestro Señor. Vamos a pedirle perdón y Él nos va a perdonar. O sea, Él
muestra su papel jerárquico y al mismo tiempo da la intención que debió haber sido hecha desde un inicio. Vamos a respetar la ley. Todo hubiera sido distinto, porque Dios en su misericordia, teniendo a Adán, que es la cabeza del hogar, le pide perdón si hubiera tal vez arreglado el problema, por decirlo en una forma coloquial, pero no. Adán hace lo mismo. Por temor a una discusión, por temor a tal quizás a una pelea con ella, se le olvida de que él también conoce la ley. Se le olvida que Dios misericordioso puede perdonar, que Dios misericordioso puede arreglar el problema que se tenga, cualquiera que sea, y continúa en esto. Y esto es una vez más, cuando nosotros olvidamos que el Padre Dios es todo misericordia, es todo amor, podemos ir donde Él quiera. Y muchas veces es lo que sucede hoy en día. Las personas llegan al pecado y creen que ya no van a tener perdón, creen que ya no existe un Padre misericordioso. Se nos olvida que este Padre que nos da la vida diaria es para que cada día reivindiquemos nuestra vida. Entonces me pareció muy lindo porque no solamente recalca el patrón que deberíamos todos seguir en la familia, ese factor jerárquico del esposo como cabeza del hogar que debe llevar a la familia a una reconciliación y tal vez un estudio más profundo de lo que se está haciendo, sino que también al respetar la fe, al respetar la ley, también Dios siempre se va a manifestar en su misericordia. Ahora, también ese papel jerárquico, usted lo dice, jerarquía más que todo también, como está puesto en la iglesia, de servicio más que de imposición, ¿verdad? Correcto. Porque estamos hablando de un Dios misericordioso que no pone una ley para ordenar, para mandar e imponer, sino para crear un orden, establecer un orden en beneficio de la misma criatura, De ¿no? la familia. Exacto. Bien, pero fíjese, a mí me llama la atención una cosa. Hoy día, para tener un diálogo con la juventud, porque, bien, la radicalidad sí es buena, pero también es necesario la apertura de diálogo, ¿no? Por eso está el ecumenismo y todo, que la Iglesia lo ha asumido después del Concilio Vaticano II. Yo siempre digo que si Pío IX, con lo mío de historia, le hubieran hablado del ecumenismo, se hubiera rasgado la vestidura, le hubiera dado un infarto, ¿no? Pero después del Concilio Vaticano II vino el Concilio Vaticano I el Concilio Vaticano I vino Vaticano II y hay una apertura hasta el diálogo con la Iglesia ortodoxa, el beso entre Atenágora y Pablo VI, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué digo esto? Bien, los jóvenes de hoy, nuestros jóvenes, son reacios a la necesidad de un orden. Y dice, y si hay un orden, ¿quién lo ha dispuesto? Dios. Bueno, pero ¿quién me dice a mí si ese Dios existe o no existe? Bien. Entonces, de repente, si nosotros quisiéramos hablar de esta lectura para poder entablar un diálogo con estos jóvenes que tienen el derecho de cuestionar o por confusión o por lo que sea, digo, bueno, ok, pero ese orden y esa jerarquía, ¿quién la establece? ¿No? ¿Y por qué la establece? Porque también piensan que el orden que está poniendo Dios es precisamente para que se le obedezca, porque Él es el Señor, porque Él manda, porque Él... Y piensan que no está presente lo que quiere Dios, que el ser humano sea feliz. O sea, cuando creó el mundo, toda la historia del Génesis es una historia de amor de Dios y nosotros. Y la búsqueda de Dios incansablemente es que el hombre y la mujer sean felices. Pero yo creo que muchos jóvenes han malinterpretado, también puede ser porque hemos tenido algún defecto al presentar la palabra. Piensan que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, lo que ha buscado es sacrificios, ha buscado penitencia, un Dios que lo miro con miedo porque si no me castiga, y como que el tema felicidad no era un diálogo, no era. Entonces, no sé, con este texto que estamos reflexionando, ¿cómo usted lo presentaría con este tema? Viviendo usted en Estados Unidos, que cuestionan más eso que acá, porque de repente Guatemala, donde usted se encuentra ahora con nosotros, es un país tradicional. Y la gente tiende más a velar al Dios distante, y todo eso cuesta un poco. Pero en Estados Unidos yo me supongo que hay más apertura, hay más discusiones, hay más... Bueno, pero sí, es quién da esa orden, ese orden establecido de quién, y quién me garantiza que ese Dios es verdad, y por qué yo tengo que cumplir esa orden, y si yo quiero ser feliz haciendo lo que me da la gana. No sé, ¿usted qué respuesta tiene ahí? Hay un escritor inglés que se llama C.S. Lewis, en inglés se llaman C.S. Lewis.
Él escribió muchos libros. Él vivió en los años 40, 1940, es del siglo XX, es bien actual. Él era cristiano, no católico, pero hay muchas escrituras de él muy famosas porque él daba a conocer la fe cristiana en aquellos tiempos donde hubo la revolución femenina, donde hubo el tiempo del hippie y la libertad, 40, 50, 60, 70 días después de la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas. Y una de las cosas que yo les digo a los muchachos, usted está correcto, padre, en los Estados Unidos los jóvenes de hoy en día te presentan el reto, el del ¿por qué yo tengo que seguir las leyes? Yo tengo derecho como ser humano a ser independiente. Es más, está llegando al punto de que estamos viendo lo que le llaman hoy en día la filosofía del relativismo, de que es simplemente si esto está bien para ti, está bien para ti, si está bien para mí, está bien para mí. O sea, no hay realmente una verdad absoluta, ¿ok? Entonces, o un orden establecido. Sí, vamos a quitar la verdad absoluta. Vamos a quitar el término la verdad absoluta porque incluso hoy la Iglesia Católica maneja el concepto de que nadie tiene la verdad absoluta. Sí, es la verdad absoluta. Según una teología, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, él habla de que tiene un nombre, que es Jesús. Eso, sí. Es Jesús. Pero sí, puede ser un nombre, o sea, una frase muy fuerte, puede ser una frase fuerte. Exacto, que incluso impida el diálogo. Correcto, sí. Usted tiene la verdad absoluta. Digo, ok, bueno, vamos a quitar la verdad absoluta. Nosotros sabemos quién es. Estamos convencidos de quién es usted y yo. Pero si yo quiero entablar un diálogo con estos jóvenes, que incluso no necesariamente tiene que ser joven hippie, joven que esté corrupto por ahí en las drogas, desechos, sino que simplemente tiene un concepto como usted acaba de decir. Bueno, eso es bien para ti, pero para mí no. Y esto que no es bien para mí puede ser algo que es perjudicial para la salud espiritual, física, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, este autor C.S. Lewis, en aquel tiempo, él ya veía esto en aquellos tiempos de todas estas revoluciones, que no ha cambiado, bueno, ha cambiado tal vez un poco más y se ha vuelto un poco más fuerte ese pensamiento relativista, pero a la respuesta es la misma. Y se habla mucho de lo que en la iglesia nosotros conocemos cuando Jesús dice, por sus frutos los conocerás. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que toda ley tiene un resultado. Y esta conversación la tiene C.S. Lewis basado en Santo Tomás de Aquino, que él dice, la ley de la gravedad establecida es de la ley natural. Cuando hablamos de una ley natural, nos referimos a un Dios, porque si existe una ley natural, tiene que haber alguien que la hizo. ¿Okay? Entonces, dice, hay una ley natural, en este caso la gravedad, tiene una velocidad y un peso. Si tú vas a viajar utilizando la ley de la gravedad, dependiendo de lo que tú estás haciendo, si eres tú mismo, puedes morir de acuerdo a la altura, de acuerdo al peso, todas estas cosas. Entonces, hay una consecuencia. Cuando hay una ruptura de una ley, hay una consecuencia. Por ende, la ley misma habla de la existencia de un Dios. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Es de que todo, especialmente ahora en los jóvenes, lo vemos en las relaciones de noviazgo. La Iglesia Católica siempre va a recomendar no tener sexo antes del matrimonio. Y si ahondamos en el estudio del por qué, podemos ver consecuencias psicológicas, podemos ver consecuencias físicas, podemos ver consecuencias espirituales. Ahora, supongamos que la persona no quiera aceptar la parte espiritual. Si la hay física, si la hay psicológica, en las relaciones de jóvenes que tienen sexual antes del matrimonio. Por ende, hay consecuencias, ¿no? Entonces, siempre de que nosotros vamos a hablar de leyes, sobre todo con los jóvenes, yo trato de darles a ellos ejemplos de consecuencias acerca de la ruptura de ley. Una vez me pidieron que explicara acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la ruptura de una ley natural. ¿Ok? Siempre que nosotros actuamos en contra de la naturaleza, casi siempre hay un pecado envuelto en ello. Entonces, para mí, el diálogo comienza entre los jóvenes cuando dicen, ¿por qué yo tengo que cumplir una ley? Les digo, bueno, mira esta ley, sea sexualidad, sea
maltrato de su propio cuerpo con respecto a drogas, con respecto a alcohol, la educación, si tú decides no educarte, cuál es la consecuencia que eso va a tener en el momento en que tú te conviertas en una persona adulta que va a tener que encarar profesionalismo con otras, en la sociedad. Yo trato de darles a ellos un ejemplo, no simplemente en este caso bíblico, porque ellos huyen de esto, pero ejemplos diarios. Y podemos ver los frutos en la sociedad hoy en día, cómo las familias están siendo destruidas, cómo los hijos no tienen padres, hogares abandonados. Y todo esto es debido a la ruptura de ciertas leyes. Bien, entonces quiere decir que vamos en la misma línea. Sí, es que o sea, lo digo incluso por lo que el tema que va a venir ahora con Jesús en el Evangelio. Ese planteamiento de la ley, el problema de los judíos. Mire, Jesucristo, usted está planteando una realidad actual en Estados Unidos, como en muchas partes, porque ya en nuestros países latinoamericanos comienza a entrar también este ambiente de cuestionar, de preguntar, dime por qué no debo hacerlo, dime por qué no debo tener relaciones antes del matrimonio, pues dime. Y usted ha hecho una explicación excelente. Bueno, ok, vamos a hablar de las consecuencias naturales. Dejemos la religiosa y todo eso, dejemos todo eso, la necesidad de la virginidad antes del matrimonio, dejémoslo allá como un tema que es solo para los creyentes. Pero tú no eres creyente, pero sí, sin embargo, quieres una vida saludable, una vida plena, y sí hay consecuencias que pueden afectar esa plenitud y esa tranquilidad de vida que tú buscas, ¿verdad? Bien, yo creo que hoy día eso es lo que está tratando, incluso el Papa Francisco está tratando. Mira, el Papa Francisco casi no toca el tema directamente del sexo como tal en sus cartas a los jóvenes, pero sí habla de una plenitud de vida, sí habla de una vida con más sentido, ¿verdad? Y cuando de repente uno hace estas cosas, porque yo le pregunto a un joven, a ver, cuando vienen los chiquillos, la chiquilla de 15 años me dice, padre, yo tengo novio y no le he dicho a mi mamá. Bien, ahora, ¿por qué tienes novio? Porque todo el mundo tiene. Ok, ¿el noviazgo para qué es? Es para el matrimonio. ¿Tú te vas a casar? No, padre, todavía no. Yo tengo que ir a la universidad. Entonces tú hasta 20, 25 años de noviazgo. ¿Tú crees que un noviazgo debe durar tanto? Entonces, ¿por qué tienes un novio? Me voy a hacer un tatuaje. Hay gente que dice, el tatuaje va contra la fe, no sé qué. Yo no me voy a meter en eso. Porque hay muchas culturas que religiosamente se ponen un tatuaje por una cuestión religiosa, pero una persona que es creyente, cristiana, se le ocurre ponerse un tatuaje, yo le voy a preguntar, yo no te voy a decir, eso es malo y te vas a ir al infierno, le voy a preguntar, ¿por qué te lo vas a poner? Propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué buscas con eso? No que se me vea bonito, ok, entonces como tú eres libre, yo no te puedo impedir que no te lo pongas, pero no, bueno, voy a poner porque voy a llevarle la contraria a la fe cristiana. La fe cristiana no te ha dicho que te lo pongas o no te lo pongas. no va a pagar tus simplemente Jesucristo espera que tú lo que hagas lo hagas con una lógica, con un orden. Amén. Yo pienso que ese ahí entra el meollo. Eso que usted acaba de decir, padre, debería ser el himno a todo esto. Jesucristo solo te pide que sigas un orden. Y Él establece el orden desde el judaísmo, porque Él está buscando lo mejor para nosotros. Qué lindo que Jesucristo lo único que pide de ti es que tú sigas un orden. Sí. Ahí tú puedes ver a un Jesucristo que es hermano, a un Jesucristo que es la voz de un padre que te habla, de un Jesucristo que busca lo mejor para ti. Precioso. Yo pienso que esa es una forma de cerrar ese tema. Jesucristo lo único que quiere es que tú tengas un orden, que le busques un objetivo a lo que tú haces, no vivir la vida por vivirla. Y es aquí donde entra ese tema que si lo seguimos nos podemos quedar aquí 3 horas, pero es acerca de esa vida con sentimiento. No, yo vivo todo por sentimiento, porque me gusta, porque quiero, por aquí. No. ¿Por qué? Tiene que haber un propósito y que ese propósito vaya a dar frutos en algo no simplemente positivo para ti, pero para los que están a tu alrededor. Y precisamente hoy, cuando la juventud cuestiona tanto a las normas, porque no solamente cuestiona a la iglesia, sino también a los gobiernos y a todo el que infringe o que inspira o que impulsa a cumplir una norma, la pregunta, hoy ellos lo hacen porque tienen muchos por qué. Bueno, entonces ahora nosotros también tenemos mucho por qué. ¿Por qué lo haces? Exacto. ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué piensas que la única manera de divertirte es irte de vacaciones ahora que está el verano, tanto en Europa como en Estados Unidos, irte a un país X
y tener sexo todos los días con una persona distinta. ¿Por qué? O sea, ¿qué busca? No es disfrutar. Cuando termines todo eso, ¿qué vas a, o sea, cuál es? Una consecuencia. Sí, y cómo te vas a sentir después. Porque las cosas cuando uno las hacen, la felicidad debe ser permanente. Ajá. Sí, no que me cause felicidad 5 minutos y después venga un pesar porque lo hice. Bueno, entonces, sí, más o menos por aquí va esta primera lectura y vamos a ir interrumpiéndola. Vamos a escuchar una motivación musical y después vamos a leer el Evangelio, que de repente nos profundizará aún más este tema del cual estamos compartiendo. Entonces, escuchemos. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, pero lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro de su corazón, porque del corazón del hombre sale la mala intención. Escúchenme y entiéndanme todos. No solo con los labios me rindan honor, lo que yo más anhelo es su corazón. No dejen de lado el mandamiento de Dios por aferrarse a una tradición. Solo del corazón del hombre sale la mala intención. Escúchenme y entiéndanme todos. No solo con los labios me rindan honor, lo que yo más anhelo es su corazón. No dejen de lado el mandamiento de Dios por aferrarse a una tradición. No solo con los labios me rindan honor, lo que yo más anhelo es su corazón. No dejen de lado el mandamiento de Dios por aferrarse a una tradición. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general
no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque el corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, no sé si quiere empezar usted. Aquí una vez más estamos viendo el tema de la ley y estamos viendo la realidad detrás de un Dios misericordioso, de Jesús, que cuando nos basamos simplemente en esto, que es lo que estábamos hablando, hoy en día quizás la palabra radical se está convirtiendo para los jóvenes en esta luz roja. No, radical. Y a pesar de que la palabra radical quiere dar a demostrar una verdad que es incambiable, también existe la realidad de que a pesar de que exista una verdad detrás de ello, también puede separarnos, también puede llevar a los jóvenes tal vez a un encierro entre ellos mismos debido al uso de esas palabras. Pero sí es verdad que debemos buscar un diálogo más cercano con ellos, sin dejar de que ellos se den cuenta de que a pesar de que haya un radicalismo que ellos no quieren admitir, siempre va a existir por el bien de ellos. Y Jesús igual lo dice aquí, a pesar de que los fariseos son hipócritas porque ellos tienen la ley pero no la practican. Entonces nos invita Jesús a que no nos olvidemos de que tenemos que ser misericordiosos, pero tenemos que vivir esa fe. Es que también lo que pasa es que esa crítica que Jesús hace es precisamente algo que muchos jóvenes pueden usar hoy como un escudo contra la fe. Y ahí tendrían un poco de razón. O sea, esa radicalidad, el tema de que el pueblo de Israel tiene la ley pero no la cumple, no, la tiene, y no solamente que la tiene, la predica, habla de ella, exige, dice ustedes tienen que cumplir. Por ejemplo, el problema que hemos tenido en la iglesia, que lo tenemos que aceptar, que la iglesia es promotora de una vida moral, correcto, de orden, pero sin embargo hemos tenido el problema de casos de abusos, todo lo demás. Entonces, lógicamente, un joven dice, esta persona me está enseñando a mí a vivir correctamente y él violó a un niño. Ajá. Bien, ok, pero eso es un ejemplo burdo porque también hay muchos que se están basando en eso para decir, yo voy a hacer lo que me da la gana y tampoco es correcto, claro, ¿verdad? Claro. Porque digo, una excusa. Porque te vas a autodestruir. ¿Por qué? Porque otro también se está autodestruyendo, tú también te vas a autodestruir. Okay. Pero Jesús se está refiriendo a eso. Porque precisamente dentro de nuestra iglesia también puede haber personas que sean radicales en ese cumplimiento de la ley, pero sean muy parecidos a los fariseos. Correcto. O sea, también hay que tener ese temor. Diéramos la apertura, usted tiene toda la razón. Nosotros tenemos que lograr un diálogo con los jóvenes sin abandonar nuestra identidad. O sea, sin dejar. Yo, por ejemplo, el tema de Europa, que me tocó vivir 3 años allá, y cuando uno va y todo lo demás, aquí no menciones a Dios, nosotros aquí vamos a hacernos lo que nos da la gana, y si yo quiero estar con 20,000 mujeres y estar con mujer y con hombre al mismo tiempo y quiero hacer, nadie me puede decir prohibir. Ok,
Wow. Te doy libre. Ok, pero yo te voy a esperar aquí cuando vengas con el corazón destruido. Sí. O sea, yo no sé, a veces yo siento que la norma, al final la iglesia cuando habla, sobre todo un tipo como el Papa Francisco, que es muy abierto, pero tiene una moralidad y tiene una identidad. Correcto. Tiene una identidad. Ya. Y lo mismo Un gran usted, ejemplo, y lo un gran mismo ejemplo. yo, y lo mismo aquello. No estoy hablando del radical hipócrita Correcto. que está criticando a Jesús en el Evangelio. Estamos hablando de la persona radical por una finalidad, por la felicidad, por el orden en el mundo, por una vida más tranquila, ¿verdad? Sí. Padre, me perdona y lo interrumpo ahí porque antes de que rompamos ese caminar, porque me parece muy interesante. Tú estás hablando del Papa Francisco, que es precisamente un hombre que vive la ley, pero no la impone, sino que la trata de tener La sugiere. apertura, la sugiere. Sí. Ya. Me trae a memoria a mi persona como padre. Yo soy padre de familia y en mi hogar he tratado de que, al menos tengo que admitirlo, en los últimos 25 años, y yo siempre digo esto abiertamente, si yo hubiese vivido la fe como yo la vivo en este momento, cuando hace 35 años me casé, yo creo que muchos errores no hubiesen sucedido en mi familia. ¿Por qué? Han sucedido errores y eso es algo que yo lo admito. ¿Por qué? Porque si Dios hizo el milagro de mi familia, lo puede hacer en cualquier otra familia. Y una de las cosas que sí cambié es esto. No simplemente yo tratar de decirles a mis hijos, tenemos que ser católicos. No, primero lo vivo. Y yo soy de los que en mi casa, yo soy y voy y hago la adoración al Santísimo todos los días. Y si alguien me quiere acompañar, qué bueno. Si no me quiere acompañar, está bien. Ya mis hijos viven fuera de la casa, pero como quiera, ellos saben, oh, mi papá, él hace esto, él hace aquello. Es un hombre que vive su fe. Sí. Y los invita a ellos, porque a pesar de todo, ellos tienen su perspectiva dentro de la fe, que no la comparto el 100%, pero es una lucha que nosotros como padres, y es allí donde viene para mí ese agradecimiento que tengo yo a Dios, que me dio la participación de ser padre, como Él es padre, y yo puedo sentir el dolor que Dios Padre siente cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad o nos vamos en contra de esa ley que fue creada por amor. Pero al mismo tiempo, yo que soy padre, sufro por mis hijos, que tal vez no siguen la fe como yo quisiera que la siguieran, pero entonces me toca a mí. Y yo como padre, y tal vez este sea un mensaje para la comunidad en general, porque Sí. todos los padres de familia aquí, yo sé que tienen hijos que tal vez no viven la fe, quisieran ellos que vivieran la fe, o nietos inclusive. Y hablaba yo con los abuelitos esta mañana, y el trabajo de los abuelitos, ellos piensan que ya se acabó porque están viejitos y ellos no pueden hacer nada. No, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir viviendo una fe real, una realidad dentro de nuestra vida que sea palpable, que digan, mi abuelita es una mujer de fe, mi abuelita reza el rosario, mi abuelita, y se vean ellos invitados. Tal vez los abuelitos no vayan a ver el cambio en sus hijos, en sus nietos, pero sí las oraciones Dios las escucha. Sí, es que incluso puede haber en un momento dado de la historia de cada uno de estos jóvenes que tienen la dicha, ¿no?, de tener un papá y una mamá que viven la fe, que en medio de su vida, su trayectoria, que van por ahí de viaje, van a vivir a otro estado, tienen sus dificultades, ellos también, eso, me acuerdo que eso me lo dijo mi papá una vez, o mi papá tenía razón, Sí. o no sé qué, porque repito, no es ni siquiera tanto doctrina como tal, es vida, es práctica. Al final, Amén. la orientación que usted está dando es una orientación práctica que te va a servir para que seas un buen papá, un buen profesional, un buen ciudadano, para que el paseo que vas a hacer a Francia lo hagas mejor que si no tuvieras este conocimiento, esta doctrina. O sea, no te estoy mandando a que te encierres en un monasterio, Ajá. sino que vayas a una discoteca, pero que en la discoteca tú puedes tener un comportamiento que te ayude a ti y ayude a otros. Amén. O sea, es exactamente eso. Porque padre. lo que pasa es que hay una radicalidad que te dice, no vayas a discoteca, no tomes una cerveza. Por ejemplo, aquí, siendo Guatemala un país súper tradicional, aquí no se puede, una cerveza está fuera ¿Verdad? de contexto. Eso no hay que considerarlo. Un papá, cuando educa a un hijo, no puede tomar cerveza. Ajá. Hay alguna gente que piensa así, una tendencia, que yo no, bueno, Un extremo, tal sí, vez. un extremo, y el extremo tampoco ayuda. Yo siento que esa es la crítica que está haciendo Jesús. Sí, sí. O sea, está criticando una ley que lleva a la gente al extremo, pero no hay contenido. Correcto.
y no se va a lograr la felicidad plena que él quiere. No va a dar frutos. Exacto. Correcto. Y frutos que te hagan sentir bien. Por ejemplo, yo lo que iba a decir hace un rato es que yo siento que al final la iglesia quiere proteger al hombre del mismo hombre. O sea, Probablemente. cuando y hablo de una iglesia abierta, una iglesia que está decidida al diálogo, pero que tiene una radicalidad en su moral. Correcto, que hay una base, hay un Exacto. orden. El miedo es que el mismo hombre se termine destruyendo. Es que déjeme hacer lo que me da la gana, pero es que eso es lo que me da miedo. Que tú no te das cuenta del peligro hacia dónde vas. Como un padre, Que, es no la es voz que, del padre. que el peligro no es que dejes de venir a misa y que no vengas a la hora santa y que no vengas a nuestros actos litúrgicos. El peligro es que te vayas a descalabrar la vida y después termines suicidándote o termines en un reformatorio o termina tu vida destruida porque tú mismo dijiste, déjeme hacer lo que me da la gana. Correcto. No hay norma, no hay ley, no hay nada. ¿No? O sea, al final lo que te estamos protegiendo es de ti mismo. Sí. De esa misma locura que tienes tú de decir, déjenme hacer, pues déjenme mi libertad. Déjenme tener mi concepto de Dios, mi concepto del mundo, no me lo impongan. Ok, pero el problema es que esa misma actitud te puede llevar a autodestruirte. ¿Ya? Y es lo que no queremos. Y la mayoría de las veces, lastimosamente, cuando se llega a estos extremos, sucede eso. Y ese es el temor de los padres, el temor de la fe. Bueno, casualmente, creo que el Papa Benedicto, de feliz memoria, hablaba como una manera de vaticinar una profecía. Esta mañana creo que se recuerda cuando estábamos haciendo la oración que el texto, la meditación del Evangelio del domingo anterior decía que empezó diciendo que las iglesias están vacías, que no sé qué, que nos estamos quejando de eso. Y el Papa Benedicto tocaba ese tema y decía, bueno, puede ser que es lo que llaman algunos sacerdotes carismáticos el tiempo de purificación. Que purificación es que la iglesia quede como si no existiese. Pero el Papa Francisco lo ve de otra manera. Él lo ve como, bueno, quedarán los verdaderamente creyentes. Y esos verdaderamente creyentes tendrán una vida tan tranquila, tan plena, que todos esos que se han ido, que no creen, terminarán diciendo, necesitamos volver con ustedes. Va a crear un ejemplo. Yes, necesito el consuelo que un día yo tuve, pero como decidí irme, no lo puedo venir a buscar con ustedes. Y entonces la iglesia vuelva a crecer. Qué lindo. Eso lindo. lo dijo el Papa Benedicto, sí. Ajá. Y yo no sé si por ahí va la cosa porque no es palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Pero es un discernimiento basado en una espiritualidad profunda como la de él. Mientras preparamos el desayuno, usted comentaba que hay muchas iglesias en Estados Unidos que se han multiplicado, ha habido más bautismo. Entonces, en Europa hay muchos monasterios llenos de monjas, de muchachas lindas que se han metido a monasterios de vida contemplativa. ¡Wow! Que ni siquiera saben para nada. E igual los monasterios masculinos. Entonces, eso indica de que hay una sed. Sí, exacto. En medio de esa supuesta satisfacción de la sed, de locura, de parranda, de locura, termina una sed. Hay una coherencia. Hay una necesidad de tomar algo que me quite verdaderamente la sed. O sea, el diálogo de Jesús con la samaritana. Yo te quito la sed. Agua eterna. Tú has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tuyo. O sea, no hay quien te haya satisfecho esa sed, te la voy a satisfacer. No. Y no sé si todavía nos queda más tiempo, ¿no? Nos queda más tiempo, no sé, siga, porque usted incluso nos ha hablado de su propia familia, que es un testimonio valedero, que creo que hablando de la experiencia es mucho mejor. Yo, por ejemplo, cuando me ordené de cura, así un poquito anecdótico, yo tuve mi primera misa, lógicamente en la parroquia de la ciudad, en Colón, tuve mi primera misa, y después tuve mi primera misa en el pueblo, que ahora que yo voy de vacaciones a Panamá, el 8 de septiembre me toca la fiesta en mi pueblo y voy a bautizar varios sobrinos. Bueno, después fui a mi pueblo y se frieron un montón de pargos fritos, no quiero negar, y arroz con coco y patacones, pero en cantidad, yo no sé de dónde conseguimos tanto, y vinieron gente de Colón y todo, se hizo esa primera misa. Mis hermanos me decían, bueno, ya yo creo que hemos ido a misas suficiente por un año. Y la mayoría han estado en 2, en la primera de Colón y la primera de Bien. Esto lo digo por el hecho de que mis hermanos son también muy libres, ellos no son tan religiosos, pero ellos aman
que su hermano sea sacerdote. Amén. Y son muchachos buenos, mujeriegos, locos, pero hay una bondad, ¿no? Bien, a mí me gustaría que fuera distinto, del sentido de la familia, el respeto de la dignidad de la mujer, pero Ya. claro, ahí hay un problema, que un bache que ahí quedó un poquito en la parte de la familia. También, como dice usted hizo lo que pudo, de repente ya después los jóvenes cada uno toma su decisión y su camino, pero que al final no sé hasta qué punto eso hace feliz plenamente a una persona. Pero mira que qué bonito que toca ese tema, porque sí, y en mi familia igual, mis hijos, por ejemplo, ya todos son adultos, ya todos están viviendo su vida. Mi hijo, que sé que me ha dado los 4 nietos, él no se ha querido casar por la Iglesia Católica. No, papi, que yo no necesito esto, no, que aquello. Su esposa también es católica, pero fueron a la universidad, sobre todo ella fue a la universidad y encontró una historia chueca que le dieron y nadie le ha podido sacar esa historia de la cabeza. Pero mi esposa y yo nos hemos dado la tarea a eso, a vivir un matrimonio. Por ejemplo, ellos saben, yo cuando tengo conversaciones con mi nuera, yo les digo a ellos, bueno, en tu familia, le pregunto yo a ella, en tu familia, ¿cuántas familias, cuántos matrimonios? americana. Es americana. ¿Cuántos matrimonios tú conoces que han durado 35 años? Entonces, ella me dice, no hay ninguno. Yo, allí es donde tienes que mirar. Porque si yo te estoy diciendo que si ustedes continúan en una vida en la cual no está sacramentada, porque están llamados a estar sacramentados por la fe que se les dio en el bautismo, entonces allí hay una ruptura, lo que hablábamos, ¿no? Hay una ruptura de una ley que va a tener una consecuencia. Por ende, ese es mi mensaje. Mira este matrimonio, tu suegra, tu suegro. Mira a tu hijo, el otro, porque mi hijo, eso sí, ese tipo es entregado a su mujer, a sus hijos, un tipo que trabaja durísimo, y él nunca es de los que se va a divorciar, a no ser que ella se vaya. Pero sí, ahí ellos pueden ver un mensaje en este matrimonio que ven de su suegra, de su papá. O sea, no ven un matrimonio hipócrita. Correcto. De que cumplimiento, ¿no? Y a ella le agrada, ella dice, me encanta verlos a ustedes dos juntos, cómo trabajamos, cómo cocinamos, cómo limpiamos, cómo trabajamos juntos, cómo venimos a estos lugares. Sí. A ella le encanta esto. Y yo sé que algún día ella dice, yo quiero hacer eso. Claro, eso? es que por ahí va el testimonio. Por ahí va. Yo siento que incluso es la propuesta. Ya vamos cerrando con lo que usted empezó diciendo. O sea, Dios no impone una ley, la sugiere. Amorosamente. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese es mi estilo. Yo, por ejemplo, con los jóvenes trato de hablar también por ahí. O sea, muchachos, yo no les voy a imponer a ustedes nada, pero les sugiero. Claro. Por beneficio, yo no quiero que la iglesia esté llena. Proselitismo ya no es necesario. Pero sí yo quiero más jóvenes felices. Sí, exacto. Con un futuro mejor. Le agradecemos mucho, lo vamos a extrañar el próximo programa, que no va a estar con nosotros, pero ya está. De repente también puede haber grabaciones desde allá de Estados Unidos que nos lo puedan mandar. Vamos a mantener y compartimos con jóvenes, porque esto está precioso y quizás los jóvenes de allá también pueden dar un testimonio a los jóvenes de acá. Claro. Y eso es algo que dejamos como proyecto y tal vez una oración para que, si Dios quiere, o sea, porque yo quiero que los jóvenes de allá vivan también algo de los jóvenes de aquí y ellos, los jóvenes de aquí, puedan vivir. Bueno, y mañana, yo no sé si, Eric, tú vas a estar mañana en el encuentro allá o alguno de los jóvenes para grabar algunos, hacer entrevistas o cosas. Sí, para que puedan, porque para hacer entrevistas de mañana. Claro, a los jóvenes, antes y después. Y momentos de su predicación, para hacer un collage después bonito con una música que recoge eso. Y después se lo mandamos porque usted vea, incluso lo puede presentar en su parroquia. Claro, porque yo quiero fomentar también esto. Tenemos un grupo de jóvenes allá, pero luchan. La cultura es algo que afecta sumamente, pero yo quiero que ellos compartan también de parte de esta cultura con esto. Qué bonita la idea. Gracias, Padre. Dios le pague. Sí. Bueno, recuerden, nosotros seguimos siempre en claro, detrás de las cámaras está nuestro hermano Eric, que nos pide que escribamos, que manifestemos impresiones, críticas, constructivas, destructivas, no importa, nos gustaría escuchar siempre, y en los programas subsiguientes poder comentar sus comentarios, hacer y seguimos. Nosotros estamos cumpliendo con ese mandato de nuestro padre fundador, el padre Claret, que por aquí está en el altar, evangelizando por todos los medios posibles. Al hacer todo lo posible de que cada persona en el mundo, porque digo, esto sale en las redes y puede escucharlo cualquier persona de cualquier parte del mundo, encuentre en nosotros, de nuestra pequeñez y nuestra debilidad humana, una voz de aliento.
¿no? Para ser feliz. Entonces nos despedimos. Don Héctor, gracias por acompañarnos. A usted, padre. Ha sido un A usted, honor padre. tenerlo aquí con nosotros. No, feliz. Y no es la última vez. El otro año, si Dios lo permite, vendrá otra vez Dios a visitarnos y estamos por aquí, ¿no? Entonces, nos Hasta vemos. luego. Dios lo bendiga.